Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín, y esto es el podcast Didaje Cristiana. Como ya estamos haciendo, pues, por decirlo así, una devoción de su podcast Didaje Cristiana, vamos entonces a comenzar con una oración al Espíritu Santo. Es la oración bíblica al Espíritu Santo, la cual encontré en la página de la internet de corazones.org. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, haznos verdaderamente espirituales en ti. Sométenos a tu influencia y habita en nuestras almas. Anima nuestros cuerpos. Vivifica nuestras obras. Pronuncia tú nuestra plegaria para que seamos hijos del Padre y hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estar reflexionando precisamente en la lectura del Santo Evangelio que nos propone la liturgia para el día de hoy, martes de la semana 27 del tiempo ordinario del ciclo A. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Pues entonces vamos a hacer lectura de este texto de San Lucas, como ya mencioné, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y el Evangelio, según San Lucas, dice de la siguiente forma: En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, como ya mencionamos, la liturgia de hoy nos propone la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y vemos cómo aquí Lucas narra una visita que Jesús le hizo a Marta y a María, quienes eran hermanas de Lázaro, a quien el Señor luego más adelante resucitara. Y estas vivían en Betania. Y esto lo sabemos porque así nos lo indica el Evangelio de San Juan. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que quizás hayan escuchado o leído este evento muchas veces. Pero creo con toda sinceridad, mis queridos hermanos, que vale la pena recordarlo y releerlo una vez más. Marta, como mujer de su hogar, se afana, se esmera por atender al Señor como requiere una visita importante. ¿Quién no? Seguro que sí. Recuerdo a que hace unas semanas atrás llegó mi hermano y pues hacía años que no llegaba aquí a mi casa y yo me esmeré que él llegara y todo se encontrara bien en orden. Pues claro, pero entonces tenemos que María le lleva la delantera al optar mucho por algo más grande y sublime, al escuchar con detallada atención al Señor. La liturgia de hoy también, mis queridos hermanos, nos propone el ejemplo de San Pablo, que sucede con él algo similar a lo que le sucedió a María. Esta primera lectura de hoy, que está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 al 24. Y aquí podemos apreciar, mis queridos hermanos, cómo San Pablo toma la opción por algo similar a María. En esta lectura se nos indica que el apóstol de los gentiles, mis queridos hermanos, estuvo 3 años en Arabia. Y podríamos decir que esos 3 años para Pablo fue un grandioso retiro espiritual. Recordemos que quizás cuando más jóvenes, muchos de nosotros llegamos a ir a retiros, los famosos grupos de jóvenes dentro de la iglesia. Y yo me acuerdo que trabajé en muchos retiros con distintos grupos dentro de la iglesia
también. Entonces vemos cómo San Pablo va, luego de 3 años, luego de ese plan de retiro espiritual, por así decirlo, cómo se presenta ante Pedro y Santiago, o sea, Jacobo, el pariente del Señor, para presentarle su plan de pastoral, podríamos decir, o su plan de evangelización. Tenemos que grabarnos, tener muy presente que pasaron 3 años antes que Pablo presentara su ministerio, antes que Pablo presentara su plan de pastoral o plan de evangelización, como ya mencioné. Y hoy la Sagrada Liturgia nos deja ver cómo María y Pablo supieron discernir, y esta es la palabra clave aquí, supieron discernir, escoger la mejor parte. Sin duda alguna, esta opción por Jesús y por la Iglesia, nadie se las pudo ni se las podrán quitar. Y es que optar por Jesús, optar por la Iglesia, como dice el autor católico norteamericano Matthew Kelly, es optar por la santidad, hermanos. Y el mismo Matthew Kelly dice que la santidad es la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque fuimos creados con ese propósito. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Recordemos que Jesucristo en el Evangelio nos dice, seamos santos porque santo es el Padre Celestial. Entonces, hoy, mis queridos hermanos, yo quisiera que le pidamos a María, la Teococos, la Madre de Dios siempre Virgen e hija predilecta del Señor, que antes que nadie supo escoger, supo discernir por la mejor parte. Y como nos dice San Lucas en su Evangelio, ella guardaba todo eso en su corazón. Que ella, María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, siempre interceda por cada uno de nosotros para poder escoger la mejor parte y saberlo guardar en nuestro corazón, pero siempre compartiendo esa opción preferencial por el Señor con los demás hermanos, ¿verdad? Espero que esta reflexión, mis queridos hermanos, le ayude, por así decirlo, a recargar las baterías hoy martes. Y pues, primeramente Dios, nos veremos hasta la próxima, el jueves, primero Dios, y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1,000,000 de gracias, mi gente. Cuídense. Dios me los bendiga a todos.